¿Por qué Dios, hermanos, hizo esto? En un principio Dios creó el infierno para colocar estos ángeles rebeldes. Pero luego de que Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios y le dieron la espalda al morir, las almas descienden a ese lugar porque no hay otro lugar donde puedan estar. Reitero, la muerte no es el cese de la vida, es solo la separación física del cuerpo y del alma, nada más. La muerte física es solo esa. La gente muere físicamente a este mundo y despierta a un mundo espiritual, e inmediatamente sucede la condenación o el decreto. Todo aquel que está en Cristo tiene vida eterna. Digan fuerte amén. Pero todo aquel que no tiene a Cristo muere. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Es necesario que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9. ¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos todos. Vamos a comenzar en esta mañana y vamos a proseguir nuestra serie. Es importante que podamos hacerlo y siempre, hermanos, todos con Biblia. ¿Está bien? Siempre. No podemos, hermanos, concentrarnos en otra cosa que no sea la Escritura. Los invito, por favor, al libro de Números. Hemos comenzado una serie también, hermanos, que tiene bastante enseñanza, muy amplio es el tema acerca, hermanos, del infierno del que la Biblia habla. Es una serie que vamos a tratar, hermanos, de sintetizar porque es mucho material, pero también vamos a ser más específicos en cuanto a la enseñanza que vamos a compartir los domingos. Entonces, en esta jornada, vámonos todos al libro de Números, capítulo 16. Y vamos a leer, hermanos, los versos 32 y 33. Este es uno de los relatos, hermanos, más impresionantes en cuanto a personas que hayan sido juzgadas. Es bien, hermanos, triste la situación, pero también es muy alarmante como la Biblia relata, hermanos, literalmente lo que pasó un día. Miren, vamos a Números 16. El título para la enseñanza es Descendiendo al infierno. Y vamos a continuar entonces. En su segunda parte, Números 16, versos 32 y 33. Dice así, todos por favor, mirando la escritura. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. El 33. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Para que usted pueda entender y bueno, más o menos sintonizarse en esta serie denominada El infierno del que la Biblia habla, necesita escuchar la enseñanza anterior, que fue la primera. Ahí hemos dado más o menos un pantallazo y una definición general de lo que implica este lugar. Es la lección pasada. Ahora vamos a descubrir otro aspecto, hermanos, en la escritura, y es la ubicación de este lugar, hermanos, que en el hebreo es Seol. Es la palabra hebrea. Y el término griego sería, pues, hermanos, el Tártarus, ¿no? La palabra que Jesucristo utilizó en el Nuevo Testamento y también los apóstoles, que tienen un significado similar. Es un lugar profundo, es un lugar que se denomina tumba, es un lugar también considerado, hermanos, como invisible, y es un lugar, hermanos, traducido ya a nuestro castellano como infierno. Entonces, vamos a ver muchas cosas, hermanos. Bueno, pero nos vamos a enfocar en algo ahora. Vamos a poner nuestra atención en este relato que es muy, hermanos, conmovedor,
tiene prácticamente los detalles para entender lo que pasó. Resulta que un día, cuando Moisés estuvo liderando al pueblo y dirigiendo a la nación de Israel, que se levantaron, hermanos, un grupo de líderes, de personas muy importantes, que eran prácticamente príncipes reconocidos en Israel por sus tribus. Ustedes saben que las 12 tribus estaban en el desierto, y estas 12 tribus tenían dirigentes. En este caso eran príncipes, eran personas, hermanos, eran dignatarios, eran honorables, reconocidos así. Y un día ellos dicen: no estamos de acuerdo, no nos gusta cómo Moisés nos dirige. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Nos reuniremos, charlaremos y a este lo vamos a eliminar, porque no nos gusta su dirigencia, no estamos de acuerdo cómo él hace las cosas, no nos parece. Y además, dice, ¿no? Porque Coré era uno de los principales dentro de ese grupo, ese séquito de líderes. Dice que él les dijo: no solo por Moisés Dios va a hablar, no solo a Moisés Dios lo va a usar, también a nosotros, porque nosotros somos líderes, somos príncipes, somos gente importante. Entonces, si nos unimos y planificamos esto, con seguridad que prácticamente Moisés va a tener que renunciar, dejar su mandato, y nosotros vamos a asumir. El tema en todo esto, hermanos, es que Dios hace las cosas en su perfecta voluntad y Él es quien decide. Digan fuerte amén, hermano. No es el hombre el que decide. Por más buenas intenciones que el ser humano pueda tener, no es el hombre el que determina lo que va a suceder en cuanto a la obra de Dios. Es Dios mismo, porque Él es dueño, Él es Señor. Y no se olviden que Dios era el rey de Israel. Él lo había escogido a este pueblo, lo había sacado de Egipto y tenía un propósito con esta nación. Entonces Dios lo puso a Moisés por algo. No lo puso por un tema de azar, de emergencia, o como alguien diría, ni modo, no hay de otra más que ponerlo a Moisés. No fue así. Dios escogió, Dios se dio el tiempo, Dios sabía por qué Moisés debía ser el caudillo de Israel. Dios lo sabía. Estos hombres se presentan, hermanos, eran cientos de hombres. Todos ellos con el respaldo de gentes, sus familias, sus amigos, los más conocidos. Y se armó un buen número, hermanos, cientos de personas. Y todos ellos un día se presentan delante de Moisés y le dicen: Moisés, queremos hablar contigo, queremos decirte algo. Y comienza, hermanos, una serie de ataques, porque generalmente esto sucede así, no siempre se ataca lo que se hace, siempre están en desacuerdo con lo que se hace, y comienza, hermanos, una serie de rebelión. Ese es el término exacto. Resulta que Moisés escucha atentamente y comenzó el hombre a sentir incomodidad, ¿no? Como cualquier ser humano, empezó él a sentirse tal vez dolido al ver que sus mismos hermanos paisanos estaban en contra de él. El tema es que ellos le dicen: Moisés, tú no eres el único santo acá. También nosotros podemos ser usados por Dios. También nosotros tenemos la bendición de Dios. También nosotros somos gentes importantes. Por lo tanto, ahora nosotros queremos cambiar las cosas. No nos gusta cómo diriges, cómo oras, cómo predicas, cómo nos guías. No estamos de acuerdo. Por eso, Moisés, todos hemos determinado que cesa aquí tu caudillaje y nosotros vamos a asumir la dirección de la nación. Moisés lo que va a hacer es esto, hermanos. Va a decir: señores, mañana el Señor va a mostrar a quién ha escogido. Dios revelará quién es su siervo. Esto es bien importante entender. Es un tema muy amplio, ¿no? Pero general, o de manera general, vamos a decir lo siguiente: en este tipo de rebelión, en este tipo de actitud, por ejemplo, hermanos, cuando se va contra una autoridad es bien peligroso. Si tú vas contra una autoridad que está haciendo lo correcto, tú te vas a estrellar contra la pared y vas a morir por esa actitud. Pero si tú te levantas contra una autoridad que está pecando, eso es muy diferente. Dios jamás se opone a que tú digas algo porque hay pecado en ese líder. Eso puede pasar. El tema acá era específico. Moisés no estaba pecando, no estaba haciendo malas cosas. Lo que estaba sucediendo era una rebelión del pueblo.
Y no del pueblo, sino de estos dirigentes que querían usurparle el lugar. Y ellos decían, Dios nos va a usar a nosotros, Dios nos va a respaldar, pero Dios no respalda a las multitudes. No porque sean muchos, Dios está ahí. Generalmente se dice, hermano, en estos temas y asuntos seculares, ¿no? La voz del pueblo es la voz ¿de quién? De Dios. Bíblicamente eso no funciona. La voz del pueblo no es la voz de Dios. Dios no necesita un pueblo para que Él hable o para que Él diga algo. La voz de Dios es la voz de Dios, la voz del pueblo es otra cosa. Y resulta que Moisés dice, muy bien, señores, mañana el Señor entonces dirá quién es el santo, el ungido, el escogido. Por favor, señores, mañana a tal hora se me presentan todos con su incensario. Es decir, todos vamos a presentarnos al Señor con una ofrenda, vamos a acercarnos a Él y Él hará lo que tenga que hacer. Ese mismo día, es decir, al día siguiente, Dios le habla a Moisés. Y le dice, Moisés, quiero que te apartes de ellos. Quiero que te hagas a un lado, déjalos a todos ellos, toda su familia. La tierra va a abrir su boca y se los va a tragar. Esta es una historia verídica, hermanos. Es algo que usted puede corroborar en todo el capítulo, ¿no?, de Números 16. Si usted lee con calma, usted va a entender lo que sucedió. Resulta que ese día, hermanos, Moisés dice a Aarón, escoge a todos y dice, sepárense de ellos porque Dios ya ha determinado lo que va a hacer. Hermanos, con seguridad que hubo un temblor, hubo un movimiento sísmico que nació del mismo núcleo de la tierra. En el núcleo de la tierra está, hermanos, o se originan los movimientos sísmicos en la tierra, en el núcleo. Y eso sucedió en cuestión de segundos. La Biblia dice, hermanos, que la tierra abrió su boca, o sea, se partió la tierra y los tragó a ellos, sus casas, sus servidores, amigos, compadres, cumpas, todos ellos, hermanos, y todos sus bienes. Y el 33 dice, hermanos, y ellos con todo lo que tenían descendieron, ¿qué cosa? ¿Qué dice? Descendieron vivos al Seol. O sea, la tierra se los succiona o succionó a hermanos, a esta muchedumbre de gentes. Ellos descendieron vivos al Seol. El Seol, hermanos, era el lugar donde ya Jesucristo en siglos y en tiempos pasados, en la eternidad pasada, había colocado ángeles poderosos. Lección pasada hablamos de esto. ¿Por qué Jesús creó el infierno? Ya explicamos. En ese lugar estaban, hermanos, algunos ángeles en prisiones de oscuridad, ya, como dice Pedro, como dice Judas. Y es interesante, hermanos, que la tierra se aparta, se separa y estas personas caen, hermanos. Son prácticamente, hermanos, empujadas, tragadas por la tierra y se van al centro de la tierra. Vamos a explicar esto. Con esto quiero comenzar para que usted vea que allí hubo algo, que algo pasó un día para demostrar cuál es la ubicación del infierno. ¿Dónde está este lugar de terror, de muerte, de pudredumbre, de desperdicio? Por eso la Biblia tiene estos relatos, porque la Biblia nos va a enseñar y nos va a decir muchas cosas que tú no vas a escuchar en ninguna religión. Ninguna religión te va a explicar a ti qué es el infierno y dónde está. Ninguna religión te va a dar a ti los datos, la información que necesitas, porque ninguna religión conoce esto. Es más, las religiones asocian la muerte con el fin de la existencia. Las religiones consideran que cuando una persona muere, cesó la vida. Ya, ahí terminó todo. La Biblia no dice eso. La Biblia explica, hermanos, dónde van las personas después de morir. Por eso la Escritura es la palabra de Dios. Digan fuerte amén, hermanos. Por eso este libro es el libro de Dios y es el libro más completo que el ser humano debería conocer, estudiar e investigar. Porque es el único libro que te dice la verdad. La Biblia no anda con fantasías, con mitología,
no anda con novelas, con romanticismo. La Biblia dice lo que realmente es, hermano. Digan fuerte amén. Por eso es que a algunos les incomoda. Por eso es que algunas gentes se molestan con la enseñanza bíblica. No les gusta, no quieren escuchar porque no están de acuerdo con lo que dice la Biblia. Hay otros que no creen lo que la Biblia dice. Ellos dicen, no, ese libro fue escrito por hombres, es mentira, es un libro más. Y no hay quienes dicen, no me importa lo que diga la Biblia, yo vivo mi vida como a mí me plazca y ya. Pero habemos un grupo de gentes que creemos absolutamente todo lo que está escrito en este libro. Digan fuertemente por eso. ¿Usted cree lo que dice Dios? Bueno, es el libro de Dios. Y si el libro de Dios habla, Él no miente. Este libro dice la verdad, porque fue inspirado por su Espíritu Santo. Bien. La estructura de la tierra está constituida por 5 capas. La primera es la atmósfera, la segunda es la hidrosfera, luego viene la corteza terrestre, luego más profundo está el manto y finalmente el núcleo de la tierra. Son 5 capas que están sobrepuestas unas sobre otras. Así está, hermanos, estructurado este planeta. Esa es la forma en que Dios creó este planeta. Tiene un núcleo que es caliente. Vamos a ver luego. Ese núcleo le da, hermanos, o da el equilibrio al planeta. ¿Sabían ustedes que las aguas del mar, que a propósito es frío el mar, tiene una finalidad? El agua del mar es fría para producir equilibrio. Las aguas. Pero el núcleo es caliente, hermano. Está demostrado, es como un pequeño sol en el centro de la tierra. Y el calor que hay allí, hermanos, le da pues ese equilibrio al planeta entero. Si no fuera por eso, entonces el planeta se enfría y no hubiese vida, hermanos. Si el planeta no tuviera este núcleo, si la tierra no tuviera este núcleo, todos nos morimos, no existiríamos. No sé si alguna bacteria, algún virus podría sobrevivir a esa temperatura gélida. Sería quizás imposible. Pero así lo hizo Dios. Primero, el concepto general de la tierra física. La tierra está constituida por capas sobrepuestas unas sobre otras. La superficie tiene un espesor aproximado de 10 a 70 kilómetros, bastante grueso. La segunda capa o el manto, hermanos, está formada por silicios, por silicatos. ¿No? Esa es la constitución de la segunda, hermanos, capa. A 3,000 kilómetros, no metros, sino kilómetros, a 3,000 kilómetros, abunda el hierro y finalmente, hermanos, en el centro encontramos el núcleo a 6,378 kilómetros de profundidad. O sea, bastante amplio, hermanos. Bastante profundo. Los seres humanos han intentado de muchas maneras atravesar. Es bien complicado. Es bien complicado, ¿no? En la década del 60, en la década del 90, en la década del 2000, los científicos han intentado, hermanos, atravesar el planeta utilizando muchas formas, muchas agujas, les llaman ellos, especiales, hermanos, muy fuertes, con un material muy fuerte, diamante, punta de diamante, para perforar, pero se rompe, hay dificultad, hay hierro en alguna parte, es bien duro, no es solo roca, no es solo tierra, hay muchos, hermanos, elementos que impiden que el ser humano pueda ingresar. Que alguna vez, hermanos, han llegado hasta cierto lugar, sí, hay un pozo profundo hecho por los rusos, hermanos, hace varias décadas. Lo interesante es que el ser humano, al tratar de atravesar, hermanos, de un continente al otro o de una parte superior a inferior, no ha podido hacerlo. O sea, no tenemos la tecnología, no tenemos, hermanos, los medios para esto. No se puede. Si fuera así, la tierra estuviera perforada por todo lado, hermano. Hueco por aquí, hueco por allá, profundidad por aquí. Esto sería un cernidor, si es que el hombre pudiera, pero no puede. Entonces, hermanos, el núcleo es como un mar de acero derretido. Sí, esto es fuego, hermano.
Entonces, de aquí dice que surgen todas estas turbulencias sísmicas. A propósito, ayer se daba la noticia mundial, ¿no? Marruecos, hermano, tuvo un movimiento sísmico de 6.9 en la escala de Richter. ¿Cuántos han muerto? Miles. Y todavía siguen encontrando cuerpos enterrados. Los edificios se cayeron, hermanos. ¿No es cierto? Usted ha visto esto. Es lo que está pasando. Recién hace horas hubo otro movimiento sísmico en los Estados Unidos. Está pasando, hermano. Entonces, ¿dónde se genera esto? En el núcleo. Porque allí hay, hermano, una serie de elementos que se mueven, que hacen que la tierra sea conmovida. Entonces, las aguas que están en ese lugar, en el núcleo, conforman también un campo magnético de nuestro planeta. Entonces, los métodos científicos, hermanos, que miden, o mejor dicho, que utilizan elementos para dar información, dice que lo hacen por ondas sísmicas, o sea, mandan impulsos, hermanos. Es como una radiografía muy grande. Y eso hace, hermano, que este planeta sea visto, ¿no? Una radiografía, vamos a ver. Entonces, el campo de estudio específico de esto es, hermanos, es el paleomagnetismo, que es una ciencia muy importante, muy grande. Es muy necesario el estudio de este campo, porque ellos son los que han dado gran información, hermanos, y el aporte universal en cuanto al sistema, en cuanto al sol y en este caso en cuanto a la tierra. Entonces, hermanos, el paleomagnetismo, que es dirigido por científicos, por químicos y por hombres bien preparados, personas estudiadas en esta rama, nos han demostrado, hermanos, que a través de mediciones, a través de la conductividad eléctrica, además de analizar los isótopos radioactivos que hay, ellos han obtenido, dice, una imagen tridimensional del globo terráqueo. ¿Y por qué nos está hablando de esto, pastor? ¿Qué tiene que ver esto con Dios? Es que es importante, hermanos, que nosotros veamos cómo la ciencia simplemente corrobora, confirma y aclara lo que está escrito en la Biblia. No nos inventamos, no estamos diciendo puede ser que sea así. Pareciera que el mundo, el planeta está constituido de esta manera. No estamos diciendo eso, estamos demostrando, y usted puede hacerlo, estudiar, investigar, y descubrirá que, hermanos, el paleomagnetismo ya dio información hace siglos de cómo está constituida la Tierra. ¿Por qué nos interesa esto? Porque nosotros, según la Biblia, vamos a descubrir que las personas fueron succionadas hacia abajo. Es obvio, ¿no? Que las personas fueron llevadas a la profundidad. ¿Por qué, hermanos? Es que eso es lo que la Biblia nos va a demostrar este día. Su fin, hermanos, es medir, ¿no? Es saber exactamente lo que está pasando en el globo. Otra de las ramas científicas, o más o menos podríamos decir que son primas hermanas esta ciencia, es la geología. La geología mide las ondas que cruzan, hermanos, la Tierra desde el núcleo hacia afuera, demostrando que en las profundidades de la Tierra existe un lugar demasiado caliente, el cual es poderosamente voraz y activo por el fuego. Está comprobado, hermanos, que el núcleo de la Tierra es un sol, es fuego, es algo, hermano, que está ardiendo allá y es imposible vivir. Allá no hay bacterias, hermanos, no hay insectos, no hay microorganismos que puedan resistir. Porque usted, hermano, si hace un estudio concienzudo, dedicado, con calma, usted va a descubrir que en las cavernas, catacumbas, debajo de la tierra hay organismos vivos.
hay microorganismos que viven. Es interesante cómo debajo de la tierra se han encontrado animales, peces, insectos ciegos. No tienen ojos porque no lo necesitan. Pero ellos viven allí, hermano. Y la temperatura es ideal para que ellos puedan, es su hábitat. El aire es diferente a varios kilómetros de esta superficie. El oxígeno es diferente, hermano. La presión, hermano, atmosférica es diferente. Pero aunque usted no lo crea, hay vida, hermanos, en otros lugares bajo este suelo. Y nosotros vivimos acá, no podríamos vivir allá. Qué interesante cómo Dios hizo todo esto con sabiduría. Usted no podría vivir allá, podría estar unas horas, quizás 1, 2, 3 días, pero tiene que salir porque su organismo no resistiría. Lo propio pasa con esos microorganismos o insectos que están, es increíble, arañas ciegas, peces ciegos, serpientes que no tienen ojos, pero viven ahí. Ellos no podrían vivir en esta superficie, morirían por el oxígeno, por el sol, etcétera. Las condiciones no son para ellos. Pero mucho más abajo ya, llegando a más de 6,000 kilómetros de profundidad, ya hermanos, tocando el núcleo de la tierra, es imposible encontrar vida. Hermanos, no han podido los geólogos demostrar, encontrar, comprobar que exista vida en el núcleo de la tierra. No hay. Han hecho de todo, hermanos, para verificar si es que hay vida. Y no lo hay. Es decir, que la vida física, la vida que nosotros conocemos, los organismos que hemos visto y conocemos, no pueden estar en el núcleo. Pero qué interesante es como la Biblia, a través del libro de Isaías, dice que hay un gusano que atormenta a las personas que están en el infierno. Y ese gusano nunca muere, dice. Lo veremos más adelante. Es decir que no hay una vida física, pero sí existe una vida espiritual en el núcleo de la tierra. ¿Por qué dice esto, pastor? Porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia lo demuestra. A su nombre, iglesia. Existe un lugar demasiado caliente, hermanos, el cual es, hermanos, impresionante, y ninguna tecnología, no hay ser vivo que pueda estar allí. Tampoco podríamos, hermanos, utilizar sondas, utilizar agujas, utilizar excavadoras, utilizar, hermanos, qué sé yo, cualquier elemento humano, porque se derrite. Es, hermanos, consumido en segundos. Sea diamante, sea acero, sea el oro, sea lo que sea, este núcleo en cuestión de segundos lo consume. Por eso es imposible, hermano, estar allí. En el núcleo de la tierra no hay vida. No se puede estar. Considere esto porque después usted va a entender. Punto 2. O antes de que pasemos al punto 2, está demostrado, los geólogos dicen, que la temperatura del núcleo, más o menos, hermanos, o aproximadamente es de 7,000 a 11,000 grados centígrados. ¿Con cuántos grados ya nos estamos cocinando nosotros aquí en la tierra? ¿Ah? Con 40 grados estamos queriendo morirnos, hermano. ¿Sí o no? Imagínense 7,000 a 11,000 grados centígrados, hermano. Esto es impresionante. 2. La exactitud bíblica y su revelación. Vamos al Salmo, por favor. Salmo 9, hermanos queridos. A su nombre. Vamos al Salmo 9. Vamos a leer varios pasajes. Es importante que usted sea violento para encontrar rápido, no se me distraiga. Vamos a correr un poquito con las citas.
Salmo 9, verso 17, dice así. 9:17. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Estamos en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la palabra correcta acá es Seol, que es la palabra hebrea para describir infierno. Si vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar la palabra infierno, que viene de la palabra griega Hinnom o Tartarus. Por eso dice Seol la Biblia, y la Biblia dice los malos. Pero es interesante que la palabra malos en el hebreo no está diciendo los que tienen mal carácter, los que no ayudan, los tacaños, los egoístas. No, está hablando de las gentes que aman el pecado, que se deleitan en el pecado, que gustan del pecado y que esperan ocasiones como la que hemos estado viviendo. ¿Para qué? Para pecar. Entonces ese grupo de personas, dice, serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Es que algunos dicen, soy muy importante, muy rico para pensar en Dios. Soy una persona muy joven para estar ocupándome de Dios. Soy una persona muy ocupada, muy requerida en este mundo. No tengo tiempo para Dios. Todas las gentes que se olvidan de su Creador, dice la Biblia, que serán trasladadas. ¿A dónde? Al Seol. ¿Cuándo? Cuando mueran. Siguiente cita, Salmo 55, verso 15. Preste atención, hermano, por favor, deleítese en la Biblia. Salmo 55, verso 15. Que la muerte los sorprenda. ¿Qué dice? Desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Esta es la oración, hermanos, de David, diciendo: Señor, los que traicionan, los malos, los perversos, los que hacen cosas malas al prójimo, que un día sean trasladados al Seol, Señor. Pero él dice: desciendan vivos. Miren cómo la Biblia está hablando de profundidad. No está diciendo que vayan al infierno, que sean llevados al Seol. Dice: desciendan. Por algún motivo la Escritura nos está revelando y diciendo, hermanos, con exactitud, que al Seol se desciende. Porque alguna vez yo escuché que alguien dijo: el Seol está en una estrella, está en algún lugar del planeta, la luna es el infierno, alguien dijo. Se le ocurrió decir eso. La luna es un satélite, no tiene ni fuego ni luz propia. Pero David está diciendo: desciendan vivos, ¿dónde? Al Seol. Vamos con la siguiente cita, Salmo 86, verso 13. 86, verso 13. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma, fuerte, de las profundidades del Seol. Otra vez, la Biblia está diciendo que en las profundidades está el Seol. Esto no es, hermano, una ocurrencia, no es casualidad, porque Dios es un Dios de causalidad, no de casualidades. Por algo la Escritura dice, por algo la Biblia está demostrando que en las profundidades de la tierra está el Seol. Las Escrituras confirman con precisión que el infierno creado por Dios para Satanás y sus ángeles caídos se encuentra ubicado en el interior de la tierra, o por lo menos en las partes más bajas del planeta. La Biblia dice eso. Cuando la tierra abrió su boca y se tragó a todos los rebeldes, hermanos amados, aquel día cuando Coré los guió mal, obviamente que descendieron vivos al Seol. Las expresiones bíblicas estas, ¿no?, en las profundidades o abajo, son términos exclusivos de las Escrituras.
Cuando la Biblia habla, hermanos, de las profundidades, descender o abajo, está diciendo que a ese lugar van los muertos, las personas rebeldes. Acompáñenme al Proverbio 9. Vamos todos rápido. Vamos a ver el número 9 y el versículo número 18. Proverbio 9, verso 18. Y no saben que allí están, ¿quiénes? Diga fuerte. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. ¿Quiénes están en el infierno? Los muertos. Bueno, esto haciendo un estudio ya, hermanos, teológico, haciendo una exégesis, usted va a descubrir que los muertos son las personas que ya partieron de este mundo, y más cuando usted estudia la cristología, que es una de las ramas de la teología, descubre que las personas que mueren en sus delitos y pecados sin haberse reconciliado con Cristo van al infierno. De eso está hablando la Biblia. Vamos al Proverbio 15, 24. Proverbio 15, 24 dice: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. ¿Qué le parece, hermano? Por algo la Biblia dirá que nosotros esperamos al Señor Jesucristo, el cual vive en el cielo. Digan fuerte amén. En el tercer cielo. De ahí esperamos al Salvador, que un día volverá, pronto volverá. La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. La Escritura dice que Jesús está a la derecha del Padre intercediendo por los seres humanos. La Biblia dice que Juan fue arrebatado al tercer cielo. La Biblia dice que Pablo, no sé si físicamente o en el espíritu, pero fui llevado, dice, al cielo. ¿Dónde está Dios? En la eternidad y en un lugar santo. ¿Dónde está la nueva Jerusalén o la ciudad de Dios? Está en el cielo. Pero la Biblia claramente dice, hermanos, que para apartarse, hermanos amados, o para irse a una vida de pecado, es abajo, al Seol. Por lo tanto, mis hermanos, la ciencia, el paleomagnetismo, la geología y otras ramas científicas solamente han demostrado con el paso de los años que el infierno está en las profundidades de la tierra. Lo que la Biblia dice. Entonces, si alguien quería manipular la Escritura y decir, no, la Biblia es un libro, qué sé yo, es un libro viejo, pasado de moda, es un libro con errores. Señores, yo no encuentro errores en la Biblia. Si alguien dice, no, la Biblia no dice, la Biblia está demostrando. Entonces el mundo debe agradecer que hay un libro, el libro de Dios, el cual es eterno y verdadero. Todo va a pasar, todo se va a terminar, menos la palabra de Dios. Digan fuerte amén a eso, hermano. Todo va a pasar, menos la palabra de Dios. Y la Biblia está demostrando acá, silenciosamente, sabiamente, la Biblia nos dice la verdad, hermanos. Dios habló a su pueblo, ¿no?, de forma directa, manifestó su palabra por medio de sus profetas, con el fin de prevenir al hombre sobre este horrible lugar. Por algo la Escritura va diciendo, va mencionando, porque el ser humano debe ser apercibido, debemos ser amonestados, debemos recibir esta noticia y saber que una persona que muere en su maldad, en su pecado, no tiene otro lugar que no sea su destino, el infierno. Lo vimos en la lección pasada. ¿Por qué van ahí? Es que no hay otro lugar. Las almas no están por ahí dando vueltas en el mundo, volverán el 1 y el 2 de noviembre, estarán cada año. Eso no dice la Biblia y eso es falso, hermano.
Porque la escritura demuestra en el libro de Eclesiastés que los muertos nada saben. Los muertos están ahí y nunca más van a salir. Su amor, su vida, su pasado, todo ha terminado. Sus recuerdos, todo se fue. Ellos no tienen idea de lo que está pasando. Ellos no saben que la inteligencia artificial, hermano, está progresando, que da miedo. Ellos no tienen idea de eso. Todo lo que hay en ese lugar es tormento, oscuridad, fuego. Lo que hay en ese lugar es sufrimiento, condenación, hermanos, y la culpabilidad de haber rechazado el evangelio, de no haber aceptado que Jesucristo es el Señor. En la siguiente lección, que es la siguiente semana, si el Señor lo permite, vamos a ver cómo Jesucristo desciende a ese lugar y da testimonio de su victoria. Digan fuerte amén. Y los que están allá vieron que el Rey de Reyes y Señor de Señores moría por los pecados del mundo. Vamos a ver muchas cosas, hermanos. En Isaías 14:9, vamos llegando ya al final, hermanos. Isaías, todos por favor, 14, verso 9. Dice así. Isaías 14:9. El Seol, abajo, se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Aquí, hermanos, el profeta está diciendo algo muy profundo y saca a luz una inquietante revelación. Atención, él dice que el infierno está lleno de muertos vivos. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Muertos vivos? Es que en el infierno no hay vida física, es lo que les dije al principio. En el infierno no hay bacterias, organismos, microorganismos, no hay vida física, pero sí hay una vida espiritual. Es decir, los que están allá son almas. O las personas que están allá, hermanos, no son vivas físicamente, sino es el alma. Los que están allá en prisiones de oscuridad son ángeles caídos, seres espirituales creados por Dios, que un día en su maldad se rebelaron, que un día dijeron: las hijas de los hombres, wow, vayamos y procreémonos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque quiero aclarar esto, no es que yo haya dicho que los ángeles se procrean o pueden procrear. Los ángeles tomaron cuerpos humanos y procrearon. Aclaro eso, porque los ángeles no tienen sexo, pero sí tienen maldad, tienen lujuria, sí tienen rebelión. Y por eso es que en Génesis 6 dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y ellos, hermanos, se mezclaron, y de ahí nacieron los nefilín, que son los gigantes que hubo en el mundo en algún momento. Entonces, hermanos, en el infierno hay seres, hay vida, pero es la vida espiritual. Es decir, persona que muere en su delito y pecado, hermano, es separada inmediatamente de su cuerpo, y el alma desciende a este lugar. Por eso la Biblia dice, hermanos, que hay espanto. Dice que despertó muertos los que estaban en el Seol. Eso dice la Biblia, hermanos. También el profeta está diciendo algo bien interesante, hermanos. Dice que las almas que se encuentran allí nunca mueren, y por ende están en agonía y sufrimiento constante. Si hemos visto que este núcleo arde, este núcleo es potente, es impresionante, hermanos, su temperatura, imagínense cómo sufren las almas. ¿Por qué Dios, hermanos, hizo esto? En un principio Dios creó el infierno para colocar estos ángeles rebeldes. Pero luego de que Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios y le dieron la espalda, al morir, las almas descienden a ese lugar, porque no hay otro lugar donde puedan estar. Reitero, la muerte no es el cese de la vida, es solo la separación física del cuerpo y del alma, nada más. La muerte física es solo esa. La gente muere físicamente a este mundo y despierta a un mundo espiritual, e inmediatamente sucede la condenación o el decreto. Todo aquel que está en Cristo
tiene vida eterna. Digan fuerte amén. Pero todo aquel que no tiene a Cristo muere. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Es necesario que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Por eso es que las almas son llevadas a ese lugar, descienden a ese lugar. Conclusión: tanto la Biblia como la ciencia están en completa armonía. Los datos que aportan a la humanidad son precisos y altamente concretos. Dios habló y reveló una inquietante verdad. En el infierno no puede existir paz, descanso ni esperanza. Por tanto, es bíblico afirmar que los muertos en este lugar están en agonía, separados para siempre de Dios por causa del pecado en el cual vivieron sobre la tierra, y jamás escaparán de este tormento. Lo doloroso e interesante en la Biblia, hermanos, es decir, la verdad que revela, es que el infierno es solo temporal, hermano. No es para siempre. El libro de Apocalipsis dice que un día la muerte entregará a sus muertos y el mar entregará a sus muertos, y el Hades, que es el infierno, el Hades, la palabra griega para lo mismo, dice que un día serán lanzados al lago de fuego. Y todos los que estuvieron en el infierno saldrán para juicio final y también serán echados al lago de fuego, hermanos. Por lo tanto, persona, alma que está en ese lugar ya no tiene perdón. Pero pastor, a mí me han enseñado que existe el purgatorio, que existe el limbo. Me enseñaron que estaremos un tiempo si hemos sido malos y después vamos a salir. Lamentablemente para muchos que creían en estas cosas, la Biblia no menciona ni por si acaso el purgatorio. Por lo tanto, no existe. Entonces, pastor, las gentes, las almas que están allí no van a salir nunca más, hermanos. Fueron echados a ese lugar para siempre por causa de su pecado. Pero yo le garantizo a usted que siempre Jesucristo le dio oportunidad al ser humano para que se arrepienta, como en este día. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de arrepentimiento. Hoy tú puedes volver a tu Creador y cambiar para siempre tu destino. Digan fuerte amén. Por eso se predica. Seríamos perversos, malos, ruines, inicuos los cristianos si no habláramos de este tema. Si escondiéramos esta verdad de la gente, eso sería perversidad. Pero el Señor nos permite compartir para que el mundo escuche y sepa que esto no es un juego. La gente y las personas que mueren en sus delitos y pecados partirán inmediatamente al infierno. No existe otro camino. Pero si una persona antes de morir o en vida recibe a Jesús, cree en el Hijo de Dios, el cual es la vida eterna, al morir partirá a la presencia del Señor y será librado para siempre. Digan fuerte amén por eso. Puestos de pie, que vamos a orar. Muchas gracias, Dios mío, por este día precioso, Rey. Gracias por tus promesas, por tus palabras. Gracias, Señor, porque tú eres el motivo de esta reunión, la razón, Señor, por la cual estamos aquí. Gracias porque Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Gracias, Señor, por el perdón en la cruz del Calvario. Gracias por mostrarnos, Señor, que hay oportunidad en esta vida mientras estamos vivos. Mientras, Señor, podemos levantar nuestra oración y nuestras manos a ti, hay oportunidad de salvación. Mientras, Señor, se escucha este libro, mientras se predica el Evangelio, hay oportunidad de arrepentimiento para toda criatura. Por eso, Señor, te agradecemos por tus palabras, te agradecemos por tu verdad, te agradecemos por Jesucristo, te agradecemos por la vida de tu Espíritu Santo, te agradecemos por revelarnos y mostrarnos el camino correcto, Señor. Queremos recibir a Jesús. Si alguien necesita a Jesucristo, necesita creer en Jesús, quiere ser salvo, simplemente ore de la siguiente forma en su corazón: Señor Jesús, repita conmigo: Señor Jesús, en este día reconozco que soy pecador, acepto que estoy perdido, pero recibo a Jesús en mi corazón. Creo en Jesucristo, invito a Jesucristo
para ser el Señor de mi vida. Y anota mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de toda mi maldad y vuelvo mi corazón a Dios. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor. Tomen asiento, hermanos. Gracias por conectarte a nuestro canal y escuchar nuestras enseñanzas. Ya que estás aquí, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido. Si necesitas ayuda y oración, no dudes en contactarnos al siguiente número. Somos una iglesia en la ciudad de Sucre, Bolivia, y esperamos tu visita. Somos una familia para tu familia.